una de las cosas que primero hay que aclarar con el gobierno de Alfonsín, con los 80, es que el nivel de medios es profundamente gráfico. No hay una expansión como ahora, no, y tampoco las empresas gráficas son los multimedios que son ahora. Pensá que había canales estatales que incluso cuando termina su mandato están a punto de cerrar porque el Estado no los puede mantener. Con lo cual, lo que encuentra Alfonsín es un núcleo duro solo en algunos diarios, y nada más. Ámbito financiero, La Nación, Clarín, que está en una posición siempre intermedia, y después del 87, Página 12, y luego la aparición de Sur, que también es interesante. La cuestión política de Alfonsín comienza a desbarrancarse en el 87. Y esos 2 años, ese año y medio final, o casi 2 años, son fundamentales para entender el rol de esos medios. La crisis militar de Semana Santa lo lleva a Alfonsín a establecer un momento de negociación con otras fuerzas, sobre todo con el peronismo, que termina de asegurarse su triunfo electoral para el 89. Eso es profundamente criticado por esos medios. ¿Por qué? Porque la cuestión del 86-87 es el tema militar. No hay otro tema que desborde sobre los medios, ni que quieran criticar, ni los demás partidos, ni los medios sobre la política de Alfonsín. La discusión constante es cómo se resuelve el tema militar. De hecho, los diarios en ese momento casi no hablan en su lenguaje cotidiano de terrorismo de Estado y mucho menos de genocidio. Están todo el tiempo hablando de lucha contra la subversión. La Nación, por un lado, apoyando una solución de olvido, y Clarín con un punto muy intermedio, equidistante, entre hablar bien de la democracia y la bondad de la democracia, pero, por ejemplo, pidiendo Van der Koy o los otros editorialistas de Clarín dar vuelta a la página y solucionar de una vez por todas la cuestión militar. La Nación siempre en una actitud de defensa de las Fuerzas Armadas, y Clarín un lugar equidistante para mantener el statu quo y ver realmente cómo se iba a resolver el conflicto. Cuando vos recorres Clarín de esos años, lo que ves es una dinámica de cuidemos las partes. Si le sale bien a Alfonsín, nosotros defendemos la democracia. Y si le sale bien a las Fuerzas Armadas, nosotros no hablamos más en contra de las Fuerzas Armadas. Vos pensás que en el 86, 87, hay cientos de reuniones, entrevistas a militares. Le dan bastante lugar a Viñone, por ejemplo, en Clarín, en el año 87, defendiendo el rol de las Fuerzas Armadas de nuevo contra la lucha contra la subversión, hace una cobertura muy amplia de una reunión que hay de todos los generales del país para discutir el tema de los juicios. Estaban en funciones y plantear un documento crítico hacia la política de derechos humanos de Alfonsín. Y a eso le dan mucha difusión. No hay una crítica en ninguna editorial de Clarín en ese momento contra esa actitud de las Fuerzas Armadas. Sí hay críticas fuertes sobre los vaivenes políticos de Alfonsín respecto de los juicios. Ahí sí. La palabra de Clarín durante el 87 es todo el tiempo un cuestionamiento a decisiones políticas. No es una defensa de la democracia, ni mucho menos, salvo en época de elecciones, sino un constante corrillo de qué cosas pasaban en los entretenores de la política y cómo se definían, y las versiones constantes, ¿no? Y en panorama político, bueno, una verdadera encrucijada, un momento grave, a 6 meses, un título que habla de la crisis de Alfonsín. Incluso hay un dibujo de Hermenegildo Sabat con 2 Alfonsines, uno caminando hacia la izquierda con el pañuelo de las madres de Plaza de Mayo y otro caminando a la derecha vestido de milico. Ahora, esto es respecto de los políticos. En las mismas fechas vos tenés noticias que dicen Ejército, 2 puntos, extenso análisis de la marcha de los juicios, como si fuera una corporación especializada que debe analizarlos, ¿no? Defendió Viñone su amnistía y su relación con Viola y con Videla. La nota es impactante porque no hay una sola crítica a la postura de Viñone y en ningún momento la nota habla de terrorismo de Estado. Habla solamente de la lucha antisubversiva y de las medidas del expresidente Viñone. Así lo tratan. Existe la instalación de una idea de fin de ciclo en los medios en el gobierno de Alfonsín. Insisto, comienza en el 87. Hay una editorial de Clarín diciendo faltan 6 meses. ¿Sí? Está hablando de las elecciones. Está escribiendo en abril y está hablando de las elecciones que en septiembre va a perder el radicalismo. Un radicalismo que había ganado en esos 4 años en todas las provincias todo el tiempo. Y dice, a 6 meses toman como punto crucial las elecciones del 6 de septiembre del 87, que es cuando se recompone finalmente el peronismo. Un peronismo que había estado dividido esos 4 años, se recompone en el 87, ganan las elecciones y no pierde más. Se adelantan las elecciones y después se adelanta su renuncia. Y era algo que venía anunciado en todas las tapas de los diarios en ese momento. Era el fin
del ciclo del alfonsinismo. Pero nunca, digo, la única manera que tenían esos diarios de compensar esa idea de fin de ciclo era hablar de las bondades de poder elegir de nuevo un presidente. Fíjate los últimos días de Alfonsín, ¿no? Desde que anuncia la anticipación de las elecciones hasta que anuncia su renuncia y su entrega anticipada del gobierno. Esos dos anuncios, anticipar las elecciones y entregar antes el gobierno, no calma ninguno de los espacios de producción de noticias de estos diarios. Son cada vez más tremendistas, ¿no? Hiperinflación trajo estallido, Menem ante el invierno es un concepto del Sogaray, entonces lo relacionan inmediatamente con eso. De la Sota diciendo no es posible salir de la hiperinflación sin costos sociales. Y esto, la CGT demandó la marginación y la miseria, proliferan los paros docentes, aumentos de precios cada 8 días. Es increíble porque todos son tremendistas. Digo, es un espacio donde no los calma ni siquiera el anuncio de que Alfonsín se va antes. De hecho, Alfonsín presenta la renuncia del 30, dice que va a renunciar el 30 para calmar esto. Y ninguno de los títulos elegidos acá, ninguno, y son decenas que hay acá, son tranquilizadores. Todos insisten en el drama, en la culpa, obviamente, del Ejecutivo y de los políticos, y en generar una inquietud que es impresionante. Pareciera que el rol de los medios tienen ese lado o ese espacio morboso sobre la venta de las malas noticias que no abandonan en ningún momento, ni siquiera en un momento como el desmadre económico del 89, que realmente fue una situación muy complicada, era una situación muy compleja. Verlo hoy en los diarios, leerlo, puede sonar interesante, anecdótico, incluso para el análisis, pero en ese momento fue durísimo para cualquier trabajador, para cualquier familia de clase media baja, pasar esos meses. La hiperinflación era descontrolada. Y al contrario de lo que sostienen estos titulares, de la inquietud de los empresarios, de los banqueros, fue un proceso en el que se beneficiaron un montón de empresas. Los desmadres económicos sin control en el mercado financiero dejan en la calle solamente a la gente común, a los trabajadores, pero no a las empresas. Fueron decenas de empresas que se beneficiaron todo este año con la especulación financiera. Los medios son empresas. Si uno piensa qué puede ganar un medio con esto, es más dinero. Estos medios son grandes empresas mantenidas por quienes. Si vos ves los anuncios de la época, no varían demasiado los anuncios de ahora. Están mantenidos por las cámaras empresarias, por los bancos, por empresas internacionales. Son los que le pagan para que se puedan editar. Lo que ganan es dinero, no perder sus anunciantes y además un espacio futuro en la política.